Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar hablando con un importante artista plástico argentino que hace unos días cumplió 80 años, decidió festejarlo y a raíz de todo esto nos pareció una buena oportunidad para invitarlo y repasar un poco. Estuvo varias veces acá en el programa, pero siempre va a haber algo nuevo que nos va a decir seguramente, y repasar un poco su vida, su trayectoria. Ahí lo presentamos. Luis Felipe Noé nació en Buenos Aires en 1933. Es uno de los artistas plásticos más reconocidos de la Argentina. Formó parte del grupo Nueva Figuración en los años 60. Participó en numerosas muestras individuales y colectivas y representó a la Argentina en la Bienal de Venecia 2009. Bueno, sus 80 años, si los quisiste festejar, porque otro podría haber dicho no festejo, vos dijiste vamos a hacer un festejo. O alguien dijo, ¿cómo fue? No, yo. Vos decidiste. Yo dije. Y ahora no está, no se puede ver lamentablemente, pero esto coincidió en el festejo, en la Galería Rubers, donde expone muchas veces Yuyo Noé, con una muestra de autorretratos. Yo no la vi y ahora ya no se puede ver porque no está, pero yo nunca había visto un autorretrato tuyo. ¿Tenés muchos? Bueno, tengo de todo tipo de autorretratos, en el sentido de que generalmente se supone que el autorretrato es la cara de uno metida dentro de un rectángulo y con un poquito de cuerpo. Pero no, algo así también tengo, pero tengo cuadros que grandes, composiciones complejas, y donde aparece mi cabeza, entre otras cosas. Claro. Y bueno, y también había puesto mi primer autorretrato que tenía 18 años y que fue antes de que entrara a estudiar con Horacio Butler. Claro, porque vos estudiabas Derecho primero y después empezaste a estudiar pintura con Horacio Butler. Yo terminé el bachillerato y entré al taller de Horacio Butler junto con la Facultad de Derecho. O sea que ya desde ahí te tiraba la pintura, no sabías todavía qué hacer. Siempre me tiró la pintura. Lo que pasa es que yo entré a Derecho, pero porque mi padre me decía no, pero claro. Es decir, creí en el fracaso mío como pintor. Claro. Entonces pero no me negaba el derecho de ir a estudiar de pintura. Vos hiciste tu primera muestra muy joven, ¿qué tenías? ¿25, 26 años? Sí, yo nací en el 33 y mi primera muestra fue en el 59, o sea que tenía 26 años. 26. Y ahí enseguida, después se arma el grupo Nueva Figuración. Fue muy rápido todo eso, porque el día de mi inauguración, de mi primera inauguración en la Galería Wickham, ahí me hice amigo de gente que conocía, pero que todavía no eran amigos míos, así, como Alberto Greco, Rómulo Machó y Jorge de la Vega. Y al poco tiempo mi padre, que estaba liquidando la fábrica de sombreros que había sido de mi abuelo, me dijo, podés ir a trabajar ahí. Casi inmediatamente empezaron a sumarse uno, otro. Pero un espacio porque el espacio era enorme. Claro. Entonces, bueno, y ahí empezó a surgir la idea de hacer un grupo. Y Greco creía que nosotros queríamos hacer una cosa que superase la división entre abstractos y figurativos. Por eso Nueva Figuración. Sí, nombre que nosotros nunca hicimos una exposición con el nombre Nueva Figuración. Ajá. Eso nos lo dijeron. Los críticos la única nombre que nosotros utilizamos para la primera exposición fue Otra Figuración. Y después todo el resto con el nombre de nosotros cuatro. Lo que pasa que en la primera quisimos invitar a otra gente y unos por abstracto, otros por figurativo nos dijeron que no. Porque había una gran división en ese momento, entre abstractos y figurativos, había una división así tan tajante que tan tajante yo no voy con el otro, así. Que el propio Frank Van Riel me contaba
que se recordaba de peleas físicas en la galería entre unos y otros. Hoy parece mentira una cosa así. Hoy parece mentira, ¿No es cierto? Sí, y bueno, en la primera exposición había otra persona como Samir Macarius, y fotógrafo, pero también pintor abstracto, pero que dibujaba en las películas vírgenes, y así eso se emparentaba con nosotros. Ajá. Y Carolina Mushnick. Pero después nosotros que tuvimos la idea, seguimos juntos, es decir, de la Vega, Deira, que Deira no tenía taller con nosotros en ese momento, pero y Macho. Pero después nos fuimos incluso a Europa juntos, y después cuando volvimos, fuimos, ya el taller ese se había vendido y fuimos al taller de Deira, que había conquistado un mayor espacio, y ahí estábamos los cuatro juntos. Ya Alberto Greco... No, el Greco ya no estaba, ya incluso estaba viviendo en España. Claro. Ahora, al poco tiempo de que se arma este grupo emblemático de los años 60, obviamente, que marca la historia, qué sé yo, del arte argentino, sin duda. Digo, al poco tiempo de formarse, Romero Brest, director del Museo Nacional de Bellas Artes, los invita a exponer en el museo. Tenían menos de 30 años y estaban exponiendo en Bellas Artes. Eso fue, yo tenía 32, bueno, porque fue en el 65, No. Antes, yo creo. Yo tenía 30, ¿Qué te fue parece? en el 63. Y bueno. Yo tenía 30. 30 años y estaban exponiendo en Bellas Artes. Sí, yo. Yo era el menor del grupo. El mayor era Deira, que me llevaba 5 años. Pero, ¿te das cuenta? Es bastante... ¿Cómo se tienen que haber sentido en ese momento? Sí, yo creí que, qué fácil que es esto. Pero claro. Después con el tiempo me he dado cuenta que no. No era tan sencilla la cosa. El grupo no dura tantos años, sin embargo. Marca mucho, termina pero en el 65. ¿Y por qué se disuelve, vos crees? ¿Por qué se disolvió? Bueno, porque empezamos a viajar, empezamos es decir, yo en el 63, ese mismo año, gané el premio Di Tella, que significaba una beca, y entonces me fui a Estados Unidos. Claro, a poco tiempo también se fueron a Estados Unidos Deira y de la Vega, invitados por la Cornell University. Y Macho estaba en Europa. Y bueno, entonces volvimos yo volví en el 64, en el 65, a fines del 64, y en el 65 estuve acá hasta que me fui nuevamente a Estados Unidos con la Guggenheim, cosa que me la renovaron incluso, cosa que no se hace más. 2 veces la entonces y ahí ya tuve 2 años y me quedé un tercer año, así que en el 68 volví de Nueva York. ¿Volviste para acá? Sí. Pero después algo sucede que vos dejás de pintar durante muchos años. Lo que pasa es que mi obra se había puesto cada vez más difícil y había llegado a instalaciones muy complejas y cuadros que continuaban por el techo, por la pared, por el piso, figuras hechas de distintos elementos en distintas direcciones. Esto en función de mi teoría de asunción del caos. ¿Cómo es la teoría? Porque además vos sos teórico, has escrito libros, ¿no es cierto?, sobre arte. ¿Cómo podés explicar qué es la teoría de asunción del caos? Bueno, en el principio yo había, en esa época había escrito un libro que se llamaba Antiestética. ¿Cómo no? Que en realidad un capítulo lo explicaba mejor el título, Estética de la Antiestética, porque era la estética de lo que está haciéndose contra la estética establecida. La de los artistas siempre discuten la estética establecida, de los verdaderos artistas, según creo yo.
Y bueno, y entonces La estética del caos. el concepto de caos para mí era contra esto que decían los profesores, el orden, y hablaban. Yo decía, pero si yo vivo en un tiempo donde no reconozco ese orden, ¿por qué yo tengo que obligarme a un orden que no existe en mi entorno? Entonces, ahora con el tiempo he ido cambiando, no cambiando en el sentido total, sino perfeccionando el concepto mío de caos. Y no lo confundo como al principio un poco lo confundía en la antiestética con desorden. Ahora para mí no tiene nada que ver con desorden. El caos para mí es un poco tiene que ver con el concepto físico que utiliza la física, que es un poco lo impredecible. Porque tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la evolución de todas las cosas que se transforman con el tiempo. En cambio, el concepto de orden y desorden son conceptos estáticos. Ajá. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Ahí está. ¿Y los cuadros entonces sobresalían y iban por las paredes, sí, por los techos? Y entonces, pero eso era muy difícil vender, guardar, trasladar. Sí. Y entonces en un momento, cuando yo tenía que volverme otra vez de Estados Unidos acá, los eliminé. ¿Los eliminaste? Y entonces me quedó solamente uno que había hecho acá en ese periodo que había estado acá del 75, que se llama el Ser Nacional, sí. Por algo así bien, el de pilotos que es el Ser Nacional. Claro, parte del caos de ese. Sí. Claro. Pero el término que le encantaba a la derecha entonces. Claro. El Ser Nacional. ¿Esos años que no trabajaste fue cuando pusiste el bárbaro? Tuve la idea de un bar que lo puse junto con con otra gente así, me hice socio de otra gente. Ajá. Bueno, ese bar existe, pero yo no tengo nada que ver, el bárbaro. Claro, ¿qué calle es? ¿Reconquista es? No, Reconquista era originariamente. Ajá. Ahora está a la vuelta, en Tres Sargentos. En Tres Sargentos. Pero ya eso sucedió, ese cambio cuando todavía yo tenía que ver con él. Todavía estabas. Sí, fue un bar, qué sé yo, ¿cómo en ese momento decir? cuando se mudó, yo vivía en Francia. Porque después de volver a Estados Unidos, después vino el golpe y no me quise quedar y me fui a Francia. Pero cuando se funda el Bárbaro, vos estabas ahí, además de ser uno de los socios, lo gerenciabas, estabas todo el tiempo, porque se genera ahí una movida de artistas. Me habían pedido que para animarlo y demás estuviese detrás del mostrador. Claro, era como la atracción del lugar. Pero cuando se dieron cuenta que yo podía pelearme con los clientes que atendían mal, entonces que cuando me tiraban así, dame otra, ¡boom! Y vos así, ahí nomás los mandabas yo los mandaba al diablo y entonces ahí me dijeron, mejor no vengas tanto. No vengas. Pero era un lugar, qué sé yo, era el lugar de encuentro de los artistas durante muchos años. En ese momento era extraordinario el movimiento que tenía. Extraordinario. Sí, extraordinario. Ahí nació prácticamente, iban siempre el rock argentino. Pero claro. Yo lo conocía Tanguito. Bueno, y también no había visitante extranjero así que no pasara. ¿Cómo era? Había unas cosas con maníes, ¿no es cierto? Que sí, todo el mundo claro, porque ahora gratis. Maníes están en todas partes, pero maníes con cáscara. Pero ahora eso eran barriles con maníes. Barriles, sí. Directamente. Sí. O sea, era un lugar con todo un clima muy, muy especial, digo. Sí. Ahora, ¿vos te desvinculaste? Yo no me desvinculé, sino que en un momento la sociedad
la sociedad vendió a otra gente. Ah, claro. Y eso justo casi en vísperas de que cumpliese 30 años. Y ahora ya tiene 44, si no me equivoco. Y más o menos, ¿no es cierto? Sí. Vos te fuiste durante la dictadura, viviste en Francia muchos años. Sí. No volviste inmediatamente con la democracia. No me acuerdo en qué año volviste, lo tengo por acá, pero tardaste bastantes años en venir. Volví en el 87. En el 87. ¿Y Sí, eso por qué fue? Porque estaban mis hijos estudiando y demás. Allá sí. Estaban. Y entonces, no. Bueno, tus hijos se quedaron, viven allá, mis hijos han se hecho quedaron. sus carreras allá, son Mis hijos artistas se quedaron. también. Mi hija pinta y tu hijo es dibuja, cineasta. en una época también escribía, y mi hijo es cineasta. Claro, pero bueno, podrías vos también haberte quedado. En el 87 decidiste volver. Yo quería volver y Nora, mi mujer que murió hace un año, también Querían volver. Quería volver. Ella más que yo, Ajá. justamente, pero ella se volvió ella en realidad se volvió en el 85. Se volvió antes Nora. Y yo en el 87. Nora murió el año pasado. Sí, hace el 21 de junio. El hace muy 21, poco. hizo un año de la muerte de Nora. Y además del dolor, a mí me impresionó mucho que vos tenías una inauguración, no sé si ese día, al día siguiente. Tenía el mismo día. ¿Y fuiste? El mismo día. Pero era... En la UNTREF, en el museo de la Universidad 3 de Pero como era Febrero. una universidad, no inauguraba a las 7 de la tarde, cosa que a mí me hubiera hecho imposible porque era el momento del velorio en ese caso, sino que inauguraba a la 1. Y entonces yo entre tanto tenía un espacio y yo digo, ¿qué hago? Y yo dije, ¿te sostenía más eso? Nora me hubiera dicho, anda. Ah. Y entonces... Pero hay que tener fuerza para ir. Sí, no, y además yo no entendía nada, porque la gente que me saludaba yo no sabía para qué me saludaba, por qué me saludaba. Si era por los cuadros o por el pésame. Yo supongo, te pregunto, ¿no? Uno está como, qué sé yo, medio embotado en ese caso y va y dice, si me quedo es peor, voy, pero digo, porque uno lo ve de afuera y dice, qué fuerza realmente poder. Sí, bueno, pero tuve que decir algunas palabras y las dije llorando. Pero las dijiste. Bueno, pero... Y lo que se vio ahí, y también se vio ahora con los 80 años, de verdad lo digo, es más allá de la admiración y el respeto por la obra de Luis Felipe Noé, el cariño de mucha gente que tenés, Yuyo. Se ve eso, se ve. Muchas gracias, me alegro mucho que estés hoy acá, festejemos un poquito los 80 acá en el programa. Sí, bueno, y a fin de año, noviembre, bueno, haré una exposición con mis hijos, justamente en relación a los 80 años, sí, que se va a llamar Noé 3D. Va a haber parte de Bueno, video con el cineasta. Mi hijo es cineasta, pero Claro. vamos a ver qué será, hará video, Supongo. fotografía, no sé. ¿Dónde se hace? ¿Dónde va a ser? ¿Se sabe? En Rubers. Bueno, ahí estaremos. ¿Cuándo va a ser? ¿En noviembre? En noviembre. Bueno, todavía tenemos programa en noviembre antes de las vacaciones. Pueden venir, si vienen tus hijos, me encantaría que vinieran. Bueno. Gracias, muchas gracias. Sí, bien, gracias. Ya volvemos, no se vaya.